La Fiscalía Anticorrupción allanó las oficinas del INDER e investiga 7 casos denunciados por miembros del sindicato. Entre estos destaca la compra de fincas y beneficios laborales ampliados por montos millonarios. Nuestro compañero Gravin Moya de la Unidad de Investigación de Telenoticias nos informa. En días recientes, unos 60 funcionarios del Poder Judicial, entre fiscales, jueces y oficiales del OIJ, allanaron las oficinas centrales del INDER, antiguo IDA, con el fin de investigar las denuncias mencionadas. La acción de la Fiscalía duró todo el día. Prácticamente la institución estuvo cerrada y tomada por los funcionarios judiciales. Esta vez fue una gran cantidad de funcionarios del Ministerio, del organismo de investigación judicial que vinieron aquí. Entiendo que cerca de 60 funcionarios tomaron toda la institución, por decirlo así, las 8 horas, revisando el montón de expedientes por todo lado, oficinas, recabando información. Entre los hechos que investiga la Fiscalía, como decíamos, destaca la compra de fincas, que aprobó la Junta Directiva por montos superiores a los 4.300 millones de colones, y lo hizo en contra del criterio de la Comisión Técnica de Compra de Fincas, que indicó en informes no comprarlas, pues consideran que tenían un gran inconveniente. En 2 de ellas no había suficiente agua para desarrollar proyectos agropecuarios, pero aún con estas advertencias tan significativas, la Junta Directiva las compró. Para nosotros es el órgano técnico de la institución, es el que tiene los profesionales, el que tiene los peritos y el que tiene la potestad, de acuerdo a la ley, para hacer ese tipo de investigaciones y análisis, ha dicho que no se pueden comprar. Una de las fincas es esta, ubicada en Sardinal, Guanacaste, cerca de la zona de Playas del Coco y de la carretera principal. Se trata de 3 planos catastrados que juntos suman 101 hectáreas y por lo cual se pagó un poco más de 1.060 millones de colones. Los miembros del sindicato indican que esta finca, conocida como La Urraca, no debió comprarse porque precisamente la Comisión de Evaluación y Calificación de Fincas indica que no tiene agua. En el caso de La Urraca, lo que planteó la comisión es que tiene áreas en que no hay agua suficiente para riego, ni hay agua suficiente para poder desarrollar proyectos de producción. La Junta Directiva del INDER justificó la compra diciendo que sí tiene agua, pues hay un pozo profundo en el lugar. Y así lo manifestó el presidente de la Junta Directiva, Víctor Julio Carvajal, quien agregó que incluso se orientaron por recomendación del SENARA, que dijo que había pozo de agua en la zona, aunque en la finca se identificó solo uno y no se cuantificó la cantidad de agua. La finca tiene agua. Eso es mentira, ¿verdad? Lo que se está diciendo, que la finca se compró con un pozo profundo, con toda la tubería adecuada. Un sector de la finca es el que no tiene el pozo profundo, el que debe tener, pero nos respaldamos en su momento, con un informe técnico de SENARA. Sin embargo, el estudio del SENARA en este caso es general e indica sobre 30 pozos que hay en las inmediaciones de la finca, pero no se tienen estudios concretos sobre la cantidad de agua que puede ofrecer el único pozo que hay en la finca mencionada, y si será suficiente para la producción de más de 100 hectáreas que serán repartidas entre parceleros. Aún sin estos criterios claros sobre el agua, la Junta del INDER acordó comprar la finca. Y hay estudios técnicos del pozo profundo, donde está el aforo, totalmente, donde da que siempre permanece con suficiente agua para desarrollar un proyecto agropecuario de una finca de esas. Claro, ahí está, pueden visitar la finca. Ahí está el pozo profundo, ¿verdad? Es un pozo profundo, moderno, de alto costo, y están los informes de SENARA adjuntos en el expediente de la compra de finca. Pero este informe es general, no se tiene cuantificada la cantidad de agua que pueda ofrecer el pozo. Además, se tienen referencias del acuífero del Tempisque del informe del Estado de la Nación sobre la disponibilidad del recurso hídrico y manifiesta que en la cuenca del Tempisque, zona de la finca, hay poca precipitación y existe sobreexplotación y muchos pozos se han secado. Para burlar la posición de la Comisión de Compra de Fincas es que buscan criterios de SENARA, buscan criterios de los directores regionales, que los directores no son los llamados a externar un criterio técnico sobre la compra de la finca. Además está bajo investigación esta otra finca ubicada en Santa Rita de Nandayure,
conocida como la finca Los Jilgueros. Son 211 hectáreas divididas en varias secciones o planos catastrados que se encuentran juntos en una unidad productiva y se pagó la suma de 2.223.524.000 colones. En este caso, la Comisión de Compra de Fincas se pronunció en contra de la adquisición. Se basó también en que no había agua suficiente para hacer frente a proyectos productivos. Solo hay un pozo y no se sabe cómo ha estado funcionando. Incluso señala no solo el problema del agua, sino también los suelos, que son suelos clasificados como vertisoles, arcillosos y de difícil manejo. En el informe se indica que hay un pozo para riego en esta finca, pero esto solo cubre unas 60 hectáreas y estamos hablando de 200 y resto hectáreas. El presidente ejecutivo del INDER minimizó el problema de agua y dijo que de todas formas estos asentamientos hay que desarrollarlos. Lo más lógico sería evitar hacer gastos excesivos a la institución y comprar fincas que podrían ser más idóneas para el desarrollo agropecuario. Es que en la provincia de Guanacaste, ¿verdad? La limitante seria para la compra de fincas es agua y en parte suelos. Mañana otra finca en Sarapiquí se compró en contra del criterio técnico y la Fiscalía investiga beneficios laborales de muchos millones de colones. Está con nosotros Graving Moya. Las resoluciones, Graving, de la Comisión para la compra de fincas, ¿son o no son vinculantes? Buenas noches. Estas resoluciones, según lo que dice la administración, no son vinculantes y se acogen a algunos procedimientos de la administración pública sobre estos temas. Pero la pregunta aquí o la conclusión que hay que hacer aquí es que ¿para qué se tienen comisiones de compra de fincas con profesionales de la institución si sus recomendaciones, que son técnicas, no se acogen? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces esto sería una gran contradicción. Y lo más importante, los humildes parcereros que supuestamente iban a tener pues pedazos de tierra para pues, tener el sustento para sus familias, ¿realmente pueden hacer ahí proyectos productivos? Esa es la gran duda, porque estamos hablando de Guanacaste, una zona donde la limitante principal es el agua para hacer cultivos. La mayoría de cultivos ahí son anuales precisamente por la escasez de agua. Y ahí en esta zona, para que tener una idea más, para enfatizar más en este asunto, en la zona de la Urraca, por ejemplo, que es en Sardinal, hay un estudio del Estado de la Nación que dice que ahí eso se abastece por la cuenca del Tempisque. Y el estudio del Estado de la Nación dice que ahí hay poca precipitación y hay una explotación excesiva del recurso hídrico y hay muchos pozos que se están secando. En consecuencia, creo que el proyecto de vida para pequeños parceleros de desarrollar proyectos productivos ahí es muy cuestionable. Mañana tenemos el caso de otra finca. Tenemos otra finca en Sarapiquí y otro caso de los 7 que está investigando la Fiscalía de la República. Que ya entró en acción. Por También. supuesto, con ese allanamiento y posiblemente con más acciones que tendrá que hacer en los próximos días. Gracias, Graving. Con gusto. Buenas noches. La Fiscalía investiga la compra de otra propiedad en Sarapiquí en contra del criterio de la Comisión de Fincas del INDER. Además, tienen en la mira el pago de más de 150 millones de colones a directores de la institución por concepto de prohibición para ejercer su profesión liberal. Graving Moya, de la Unidad de Investigación de Telenoticias, nos informa. La Junta Directiva del INDER Antiguo Vida resolvió apartarse de nuevo del criterio técnico de la Comisión Calificadora de Fincas y decidió comprar otras 7 propiedades que están juntas en la localidad de Zapote de Puerto Viejo de Sarapiquí. Pagó por 166 hectáreas 1.044 millones de colones, pero los miembros de la comisión recomendaron comprar solo 6 propiedades. Una de 35 hectáreas dijo no comprarla, porque la finca ofrecida tiene unas 26 hectáreas de bosque primario que no se pueden utilizar para proyectos agropecuarios. Y existe un informe del ingeniero Warner Porras del Minaet de la zona donde menciona la situación. El costo al final fue de 201 millones de colones, 320.000. Minaet dijo que esas eran áreas de bosque, y cuando son áreas de bosque, esas áreas no se pueden utilizar para proyectos de tipo agrícola. La Junta Directiva acordó comprar todas las fincas, incluida esta con bosque primario. Para ello se basó en un informe del director del Minaet de Sarapiquí,
quien dijo que en la imagen del satélite se pasa como bosque porque hay muchas copas de árboles, pero en la realidad es un repasto con árboles muy grandes y que el bosque ya estaba intervenido. Se compró apartándose del criterio de la comisión, pero con un respaldo absoluto del MINAE. Pero hay contradicciones en lo manifestado por el MINAE. Además, hay un informe de un asesor jurídico de la Junta Directiva que dijo que la oferta era por todos los terrenos, no era una oferta fraccionada. En consecuencia, viendo la totalidad de las fincas, el bosque ya no era un 26,6% de la finca en mención, sino solo un 15% del total de todas las propiedades compradas y se ajustaba al reglamento sobre fincas con bosque. Ustedes compraron algo que no se puede utilizar. No, porque para siembra, digo yo, y desarrollo, digamos, en este caso. Porque para la compra de las fincas, el reglamento de compra de fincas no dice que nosotros podamos comprar una finca con cero bosque. La finca era un área consolidada, ¿verdad? Solo el hecho de que porque la dividiera una calle, ¿verdad? Y que al otro lado de la calle estaba el bosquecito, no era razón para no comprarla. La Contraloría dijo en el año 2001 que cuando hay terrenos que no son apropiados para el desarrollo agropecuario, para el desarrollo agrícola, esas áreas se tienen que segregar y no se tienen que comprar. Pero además la Fiscalía intervino porque se denuncian beneficios laborales a favor, entre otros, de 3 directores de la institución: Carlos García, director jurídico; Carlos Morales, director de planificación; y Agustín Villalobos, director agrario ya pensionado. Ellos desde el 2005 se acogieron por decisión de la administración a la prohibición para ejercer profesiones liberales y por ello se les paga un 65% más en su salario. Por ese concepto se les ha pagado a los 3 más de 150 millones de colones. Pero de acuerdo al artículo 14 de la ley anticorrupción, ellos no deberían gozar de ese beneficio porque sus puestos no están incluidos dentro de la lista taxativa que indica quiénes son sujetos al beneficio de un 65% del salario por motivos de prohibición. Se han hecho interpretaciones a esa norma pagándole la prohibición o el incentivo de prohibición a directores que no le corresponden. Desde nuestra perspectiva, el artículo 14 es taxativo y dice a quiénes le corresponden. Este artículo dice a quiénes son sujetos a este beneficio y se indica que los directores de los departamentos de proveeduría, pero la administración de entonces concluyó que la ley habla de todos los directores, lo cual, según la auditoría y otros pronunciamientos, eso no es así. La auditoría se ha pronunciado y le ha hecho reiteraciones a la presidencia ejecutiva de que suspenda el pago. Sin embargo, con base a interpretaciones administrativas y una investigación legal interna, determinan que sí podían obtener ese beneficio, porque se consideró que el puesto era de alto interés y por ello se ha pagado más de 150 millones de colones a estos funcionarios mencionados. En el 2007 ya se le empieza a hacer advertencias a la administración de la improcedencia de esos pagos, que son ilegales. No obstante, varias advertencias que se le hace y informes que sacamos ante la administración siempre se mantuvo pasiva en eso. Resolvió este órgano director externo de que sí le correspondía el pago de prohibición a estos 3 funcionarios. Entonces, con eso, con base... Argumentando que ellos realizan una función muy complicada y que la función que ellos realizan ameritaba el pago de prohibición. Sin embargo, la ley es taxativa. Ante la insistencia de funcionarios del sindicato sobre este pago ilegal, el caso ahora es de conocimiento de la Contraloría. Yo solicité a la Contraloría General de la República, ¿verdad?, una indagación, una investigación sobre este tema. Y entonces la Contraloría ha estado solicitando información al respecto. Pero quienes habían solicitado esa investigación son los miembros del sindicato desde hace varias semanas y meses. La Contraloría lo que envió a la institución, a las diferentes personas que tienen que ver con el tema, les pidió que certificaran qué actuaciones habían tenido respecto al pago de prohibición. Precisamente estos y otros 5 casos están siendo indagados por la Fiscalía. Esto lo que motivó el allanamiento al INDER y no se descartan más acciones para determinar si todo lo actuado está pegado a la legalidad. Graving, está claro que las fincas que tienen una zona amplia de bosque no pueden ser compradas por el INDER. Ese es el criterio que ha manifestado la Contraloría en directrices que ha dado precisamente a la institución encargada de comprar tierras para parceleros pobres. Y además
hay un reglamento donde se permite una cantidad, un porcentaje, pero mínimo. En este caso, de esta finca que estamos mencionando, son, de acuerdo a los documentos que nos dio la Comisión de Compra de Fincas, son 26 hectáreas de 35. Evidentemente, el aprovechamiento para cultivos ahí va a ser menor porque los árboles no se pueden tocar. ¿Por qué la administración ha permitido que se siga pagando la prohibición si la auditoría había dicho que era ilegal? Bueno, la manifestación que dicen los miembros del sindicato es que la administración no les ha hecho caso a las insistentes denuncias que han hecho de que el artículo 14 de la ley anticorrupción es taxativo, menciona a quiénes o a cuáles funcionarios públicos se les debe pagar el 65% sobre el salario base para que no ejerzan profesiones liberales. Y si no están incluidos ahí los directores que se menciona en el INDER, pues evidentemente no se les puede pagar, pero han interpretado en un procedimiento administrativo de un abogado de que por ser un puesto de interés público y específicamente de importancia se les debe pagar, pero la auditoría ha manifestado que eso es ilegal y por eso el asunto ahorita está en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias, Graving. Con gusto, para servir. La Fiscalía investiga otros hechos denunciados por el sindicato del INDER contra decisiones de la administración que favorecieron a jefes de la institución con el pago de sobresueldos millonarios. Nuestro compañero Graving Moya de la Unidad de Investigación de Telenoticias nos informa. Estos hechos involucran a dos jefes de sedes regionales que aun cuando dejaron sus puestos de jefatura en forma voluntaria, siguieron ganando como jefes por decisión de la administración del INDER. Al respecto, el presidente ejecutivo del INDER, Antiguo Vida, manifiesta que se acogieron a un pronunciamiento de la Contraloría y se les mantuvo el salario de jefes, pero calificado ahora como un sobresueldo. Está permisible el hecho de que nosotros podamos mantener una jefatura de un funcionario y darle un recargo o un sobresueldo, ¿verdad? Aún ya no siendo jefe. Eso lo hicimos con el respaldo de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que aquí está, si usted quiere. Y el pronunciamiento dice que es válido eso, pagarle que es válido, un sobresueldo totalmente válido a una persona, aun cuando haya renunciado a la jefatura por voluntad propia. Correcto. Totalmente válido. Sin embargo, el pronunciamiento a que hace referencia el presidente ejecutivo no tiene que ver propiamente con el caso en mención del INDER, sino con otros casos de la administración pública. La consulta es propiamente con relación a estas dos personas. Bueno, esta es un pronunciamiento de Contraloría desde el año 2005. O sea que no tiene que ver con los casos citados. No, esto es para esos casos y cualquier otro caso. Eso cubre las circunstancias en general. O sea, ustedes interpretan que ese pronunciamiento de la Contraloría, que no es específico con relación a los casos que estamos citando, justifica el haberle mantenido el salario como jefes a estas personas. Sí. Es el respaldo absoluto para estas dos personas. Esa es la posición. También los fiscales indagan un caso de patrocinio infiel de una asesora legal de la institución que aun cuando en una sentencia, en un juicio contencioso, fue favorable a los intereses del INDER, ella no estuvo de acuerdo y presentó un recurso de apelación. Más bien plantea una apelación ante el fallo en contra de los intereses institucionales. A raíz de eso fue denunciado a la Procuraduría de la Ética, hizo una investigación, elaboraron un expediente administrativo. Simple y sencillamente lo que he hecho es abrir un órgano director de procedimiento administrativo, abrir un órgano de investigación, ¿verdad?, a través de la Unidad de Relaciones Laborales de la institución para que investigue a la licenciada Mabel Chévez. Además, se menciona en la denuncia nombramientos ilegales y contratación de profesionales en derechos por sumas millonarias en forma reiterativa, sin seguir con los procedimientos establecidos por la ley de contratación. Por los hechos mencionados, esta institución, el INDER, Antiguo IDA, encargada de brindar tierra a los parcereros más pobres del país, está bajo una nueva investigación de la Fiscalía y está de por medio el pago de muchos millones de colones. Tanto los miembros del sindicato como el auditor
lamentan esta situación que pone en entredicho de nuevo la gestión administrativa en esta institución, pues la Contraloría en años anteriores se había pronunciado en forma enérgica sobre los problemas en el reparto de tierras, a tal punto que había sugerido el cierre o la reestructuración de esta entidad. Siempre a veces han venido, digamos, la Fiscalía a hacer secuestro de documentos. Una investigación bastante grande fue en el 2007 y paralelamente la Contraloría sacó un informe donde prácticamente dice o cierran esto o lo corrigen. Yo creo que fue una lección muy grande para toda la población institucional porque se tuvo en riesgo, digamos, nuestros trabajos. Y yo creo que fue una lección donde todo el mundo aprendió. Sin embargo, nuevamente estamos cayendo en lo mismo. Nosotros somos del criterio de que esta institución hay que limpiarla, o sea, tiene que haber transparencia en la compra de fincas, tiene que haber transparencia en la contratación de personal, tiene que haber transparencia en el manejo de los casos que se presentan ante los tribunales, tiene que haber transparencia en la gestión de esta institución, porque ya fuimos objeto de una serie de investigaciones que prácticamente pusieron en riesgo el trabajo de más de 500 trabajadores. Y nosotros no vamos a permitir nuevamente que por manejos inapropiados de la administración nos veamos expuestos otra vez a esta serie de situaciones. Es que aquí la gente parece que no aprende. Precisamente la investigación anterior de la Contraloría dio pie al cambio de IDA por INDER, con el afán de acoger recomendaciones y ponerlas en práctica y darle un giro a la política agraria del país. Sin embargo, ahora con la nueva administración, una nueva ley y reglamento a la ley del INDER que no se ha publicado ni se ha puesto en práctica, la Fiscalía sigue investigando.